Bienvenidos a Matemática 3. Como yo siempre digo, la matemática es un juego. Yo tuve un profesor muy conocido en el ambiente, ese famoso profesor que daba clase Locos por Pi, Adrián Paenza. Sí, lo tuve como profesor, mi primer profesor de álgebra en la facultad, año 86, 87, siglo pasado. Y lo tuve como profesor. A mí me causó de alguna manera medio, digamos, fue realmente algo extraño, porque la primera vez que cursé, la cursé en Pabellón 1 en el aula magna, y de sorpresa me encuentro con una persona conocida. Esta persona la conozco. Claro, era el periodista de fútbol en aquella época, pero era doctor en matemáticas. Y ese doctor en matemática y profesor lo tuve en álgebra, y él decía, la matemática es un juego. Y sí, es un juego. Y el que sabe jugarlo se va a entretener muchísimo. Aquel que no le gusta la matemática, decía, no le gusta jugar con matemática, no va a seguir matemática. No cualquier persona sigue matemática. Y por lo tanto, los que amamos la matemática, obviamente vamos a seguir estudiando y profundizándola. No nos va a alcanzar toda la vida, no vamos a morir sin saber muchas cosas. Pero bueno, la matemática tiene un conocimiento infinito, increíble, y el que la domina puede dominar todo. La mayoría de las ciencias, no todas, pero tienen matemática. Y si uno de alguna manera no sigue una carrera que tenga que ver con matemática, en alguna relación indirecta tiene, sobre todo, saber razonar en forma lógica. Y bueno, dentro del mundo de la matemática, la base de la matemática que estamos viendo, todo el álgebra y el análisis, se basa en la lógica. Pero obviamente ya vamos a innovar en el tema de lógica. Vamos a seguir con lo que estábamos viendo la vez pasada. Esto es matemática 3. Y voy a hacer una pregunta, porque esto comienza así, con una pregunta. Eh, pregunta. No hace falta poner una pregunta. Esto comienza con una pregunta. Ah, salió tan bien. No, vamos a ver todo esto. Y vamos a sacar la palabra pregunta, porque en realidad ya lo estoy diciendo. Muchas veces me gusta escribir, pero me parece que no tiene ningún sentido. La pregunta consiste en lo siguiente. Es cierto el siguiente argumento, dos puntos. A más B por C igual a más B por A más C, siempre y cuando, o sea, bueno, para todo A y B perteneciente a números naturales. Ya sabemos lo que son naturales. Números enteros, cuantificables, discretos, 1, 2, 3, 4, los primeros que conoció el nombre, ya sabemos de los otros videos que estamos trabajando con ese conjunto. Entonces yo estoy preguntando si esta igualdad es lógica, si es cierta, si se puede dar, si tiene sentido. Bueno, cuando uno ve una fórmula así cree que es una propiedad, que es una fórmula, bueno, alguien la hizo, pero no nos podemos de alguna manera eh, quedarnos con la sensación de que es una propiedad, porque las sensaciones no valen en matemáticas. En matemática lo que valen son los argumentos sólidos, demostrables, y los que no son demostrables son definiciones y axiomas, como habíamos hablado la vez pasada. Entonces, ¿qué pasa? A mí me tiran una expresión así, una fórmula, una ecuación, y uno dice, bueno, ¿será cierto esto? ¿Será cierto o no? Que A más B por C es igual a más B por A más C. Para cualquier A y B natural. Pero yo estoy argumentando esto, yo estoy tirando esto al voleo, digamos, una fórmula, un argumento. Y uno dice, bueno, ¿será cierto esta propiedad? ¿Será cierta esta fórmula? ¿Será válida esta fórmula? Entonces la pregunta es esa, ¿es válida esta fórmula? O sea, está bien, suena a alguna propiedad que haya visto, pero no es que me suena, que tengo la sensación que yo la vi, que creo que sí, porque el profesor habló de eso. No, 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 no.
a mí me tiran esto, una fórmula, y yo tengo que saber qué grado de validez tiene, si es verdadero o si es falso, no hay un término medio, ¿no? O es verdadero o es falso, no, no hay un ni, es sí o no. Entonces, yo estoy preguntando a ciencia cierta si esto es verdadero o no. ¿A vos qué te parece? ¿Es verdadero o no esto? No, ¿Por qué? porque no se puede hacer la distributiva con la suma. Bien, no se puede hacer la distributiva de la suma respecto al producto. Esto lo vimos la vez pasada. Bien, perfecto. Veo que repasaste y eso es importante. El tema es que siempre, cuando uno tiene que, no importa, esto lo vimos la vez pasada, pero podría haber tirado otra fórmula o cualquier cosa aberrante. Y entonces yo digo, ¿es válido esto? ¿Es una propiedad? ¿Es algo general? ¿Es algo universal? Bueno, para probar si realmente es algo universal, uno tiene que testearlo. Testearlo principalmente con un ejemplo, que se llama contraejemplo. Un contraejemplo es un ejemplo que cualquiera, eligiendo tres números A, B y C cualquiera, al reemplazar no se cumple la igualdad. Por eso, contraejemplo significa de contrario. Un ejemplo contrario, opuesto, significa elegir tres números cualquiera al azar, A, B y C, los números naturales que yo quiera, y testear realmente si esto es verdadero o no. Si llega a fallar, que es más muy probable que falle, listo. Esto es una aberración, esto no se cumple, esto no tiene universalidad, esto no es una propiedad, no es un teorema, no es una fórmula, es cualquier cosa. Es algo falso en general. O sea, si yo elijo A igual a 1, B igual a 1 y C igual a 1, podría ser C igual a 0, C igual a un medio, bueno, pero hagámoslo C igual a 0, bueno, por ejemplo. A igual a 1, B igual a 1, C igual a 0. Cualquier ejemplo, ¿eh? Bueno, el tema es que no me dé, que no me dé la igualdad, porque una vez que no me da, ya está. Esto es falso en general y se terminó el chiste y pasa otra cosa. Bueno, sí, lógico. Lo reemplazo y ya está. Uno más 1 por 0. Y del otro lado quedaría 1 más 1 por 1 más 0. Bueno, bueno, 1 por 0. Ya vamos a demostrar que un número multiplicado por 0 da 0, pero por ahora lo vamos a aceptar. Esto es una cosa que tendría que demostrar. Pero ya lo vamos a demostrar, ¿eh? Esto es demostrable, ¿eh? ¿Por qué un número natural multiplicado por 0 da 0? Ah, sí, porque bueno, ya sé la regla, 2 por 0, 0, 3 por 0, 0, 4 por 0. Sí, está bien, uno ya lo va a usar orgánicamente en los ejercicios, pero eso también se demuestra que A por 0 es igual a 0 para todo A natural y también para todo A real. Lo que pasa es que estamos trabajando con el conjunto de los naturales. Pero bueno, dejando un poquito de lado eso, 1 más 0, 1 más 0. Y acá me queda 1 más 1 2, 1 más 0 es 1. Bueno, 1 más 0 es 1, ¿por qué? Recordando el axioma del elemento neutro. El elemento neutro de la adición, de la suma, es el 0. Es el único elemento neutro que existe en el conjunto de los naturales, inclusive en los reales, ¿no? 1 más 0, 0, cualquiera. Cualquier número natural A sobre sumo 0 da el mismo número natural. 2 más 0, 2, 3 más 0, 3, 4 más 0, 4. Bueno, entonces acá 1 más 0 da 1 por el axioma de elemento neutro. Y acá 2 por 1, 2. No, entonces esto no da igual. Entonces, como no da igual, no da igual, entonces absurdo. El absurdo proviene de dar un contraejemplo que niegue que esto se cumple. Porque acá dice para todo, para cualquier par de elementos naturales, ahí ve. ¿Y cómo puede ser que dijo, y me falta C, perdón, A, B y C natural? Para cualquier terna natural, A, B y C, esto debería cumplirse. Pero yo elegí esta terna en particular, A igual a 1, B igual a 1 y C igual a 0, y no se cumple. Entonces, si no se cumple, significa que esto es falso, porque acá me dice para todo A y B perteneciente a natural. Entonces, esto es falso, falso de acá a la China, falso. Ahí. Bueno,
Supongamos que ahora quiero analizar este argumento. ¿Es cierto lo siguiente? La misma expresión A más B por A más C existe A, B y C pertenecientes a naturales, tal que se cumple esto. La pregunta es, ¿será cierto? Bueno, interesante la pregunta, ¿no? Porque parece que es lo mismo que lo que hasta acá arriba, pero hay que leer bien. Uno muchas veces en matemática quiere a la ligera leer las cosas y bueno, es porque no leí bien, hago mal los ejercicios. Y acá hay una diferencia. Acá aparece un para todo. Y acá aparece el símbolo existe por lo menos uno. Este símbolo de acá significa existe por lo menos algún A, B y C, natural, claro, que cumpla con esto, que no es lo mismo para todo. Pues acá me dice para todos los números naturales, para todos los números naturales A, B y C que yo quiera, cosa que falló, ¿no? Porque elegí A igual a 1, B igual a 1 es igual a 0 y falló. Chau, a la miércoles. Entonces esto es falso. Ahora, acá me dice que existe. Qué diferente al para todo. El existe es todo lo contrario al cuantificador para todo. Cuantificador porque indica cantidad. Para todo, para todos los elementos. Y acá existe alguno. Existe por lo menos uno o existe alguno, A, B y C, que cumpla con esto. Que exista no significa que sea para todos, significa que para algunos, para alguna terna A, B y C se va a cumplir. Entonces yo debería encontrar acá no un contraejemplo, sino un ejemplo en particular, o sea, un valor de A, un valor de B y un valor de C en particular, que cumpla esta igualdad. Y si lo encuentro, ya está. No tengo que demostrar más nada, porque acá me dice que existe por lo menos un A, un B y un C natural que cumple con esto. No me dice que para todos. Acá arriba tenía que demostrarlo para todos los números naturales, acá falló con esta terna que elegí. Pero acá abajo me dice que encuentre alguna terna de números naturales A, B y C natural que cumpla con esto. Si yo encuentro un ejemplo donde esto se cumple, chao, listo, se acabó. Es verdadero. Ahora, si no lo encuentro, seguiré buscando y seguiré buscando y seguiré buscando hasta que me canse y bueno, no sé, me vaya a comer, me vaya a pasear por ahí. O digo, bueno, lo vuelvo a retomar el problema y sigo buscando, o si no, vamos a tener que utilizar a futuro, ahora no, algún proceso sofisticado de demostración que ya lo vamos a ver en cosas más complicadas. Pero ahora no va a ser el caso. Entonces vamos a tratar de ver un ejemplo. Esto de acá arriba, un contraejemplo. Vamos a poner contraejemplo, a ver si tengo lugar. Contraejemplo, un ejemplo contrario, que contraríe la expresión. Contraejemplo. Vale. Contraejemplo. Eh, y acá tengo que buscar un ejemplo. A ver que cumpla con esto. Bueno, fácil. Yo no juego con números chiquitos, por ejemplo, A igual a 1, y después, por ejemplo, se me ocurre elegir B igual a 0 y C igual a 0. Está bueno eso porque el 0 mata a todo. Sabemos que cualquier número multiplicado por 0 da 0. Ya lo vamos a demostrar eso también. No nos vamos a escapar. Entonces, con este ejemplo, yo puedo argumentar que se cumple. Porque, bueno, reemplazo. 1 más 0 por 0. Y de este lado, ¿qué me queda? 1 más 0 por 1 más 0, listo. Ah, buenísimo. Bueno, elegí el 0 a propósito, yo ya sabía que eligiendo B igual a 0 y C igual a 0 y esto iba a dar. Porque 0 por 0 da 0, todo número multiplicado por 0 da 0, más 1 por el axioma de elemento neutro da 1. O sea, esto va a dar 1, no vamos a perder el tiempo repitiendo pasos. Acá también el axioma de elemento neutro, 1 más 0 es 1. Acá otra vez el axioma de elemento neutro, 1 más 0 es 1, 1 por 1 es 1. Entonces, listo, me quedó genial. Me quedó 1 igual a 1. ¿Ok? Genial. Entonces, listo, esto es verdadero. ¿Se entiende la diferencia?
¿Se entiende Sí, la diferencia entre sí, los sí. ejercicios? No, no es lo mismo. Por eso vos fíjate qué sutil que son los ejercicios. Yo por lo general me encanta dar ejercicios que son parecidos, pero son diferentes. Fíjate que los ejercicios, en definitiva, era analizar el valor de verdad. Sin embargo, la presión es igual. La expresión es igual analíticamente, pero los cuantificadores hacen su diferencia. No es lo mismo el para todo que el existe, o existe por lo menos alguno, completamente opuesto. Los cuantificadores son esos, son o el para todo o el existe, que es el contrario al para todo. Entonces no es lo mismo. Entonces, esto es razonar en matemática. Si bien tiene su fundamento en lógica, no vamos a ver clase de lógica, en algún momento podemos ver clase de lógica, pero ya igualmente la lógica la vamos incorporando dentro del mundo algebraico, porque si no estaríamos años para prepararnos para el supuesto ingreso a la facultad. Pero bueno, la lógica la voy incorporando directamente a través de lo algebraico. Y a través de ejemplos, como lo estamos viendo. Entonces, esto es un ejemplo. Con este ejemplo, yo demostré que esa expresión es válida. Pero los dos ejercicios son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque acá hay un para todo y acá hay un existe. Y uno muchas veces, por no leer bien, cree que es el mismo ejercicio y no lo es. Por eso hay que leer bien todo a detalle. Cuando uno lee un ejercicio tiene que leer punto por punto, releerlo las veces que sea necesario. Y después, bueno, empezar a procesarlo a partir de lo que pregunta el problema. Y después revisarlo. Y después revisar el enunciado si no es que no me olvidé algo, porque muchas veces los enunciados son un poquito, no digo que pues sean largos, pero tienen muchos aditamentos, que por ahí no le presto atención por apurarme de hacerlo. Entonces, no me fijé esta condición, qué tonto, A igual a cero no puede ser. Y por ahí puse como resultado A igual a cero cuando el problema no me permitía A igual a cero. Bueno, pavadas como esa hacen de que uno fracase en el examen. Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadoso porque esto es una ciencia formal y muy rigurosa. Pero puede ser muy formal y muy rigurosa, pero en el fondo es muy simple. Lo que asusta son las terminologías, las letras, fórmulas, todo eso, pero es muy fácil. Bueno, creo que por este lado ya creo que voy borrando. Igualmente toqué en el video. Así que voy borrando. Eh, las herramientas. No, eh, borrar. Acá, borrar. Esta vez se me olvidó. Cambio la página del Zoom. Ahí. Listo, ya está. Igual queda en el video. Es muy fácil. Eh, ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, pueden venir muchas cosas, me ocurren miles de cosas, millones de cosas. Hay un axioma que no vimos el otro día, que tendría que haber sido el primero, pero bueno, no importa. Yo empecé con el axioma de conmutatividad, si mal recuerdo. Pero hay un axioma que es el primero de todos los axiomas que mencioné. Y que no lo menciono ahora porque por ahí me lo olvidé de dar, que es fundamental. Ahí, ya, ahora sí. Un axioma que dice axioma o ley de cierre. Bueno, muchos autores, muchas bibliografías le dicen ley de composición interna, que me gusta más. Composición, me ley. Composición interna. Vamos a decir por qué es composición y por qué es interna. Me gusta más esta, porque cuando uno dice ley de cierre, todo esto así, en medio como que no suena bien, no lo recuerdo. Pero me gusta ley de composición interna. ¿Por qué composición? Bueno, porque acá estamos utilizando una operación binaria que es la suma. O sea, componiendo dos números. O sea, hay una operación binaria, o sea, divide dos números, entre dos números naturales en este caso, a través de una operación que es la suma. E interna significa que si yo tomo dos números naturales y los sumo, la suma va a dar un número C que también es natural. O sea, dicho de otra forma, vamos a ponerlo formalmente, si
A y B son naturales, entonces la ley de composición interna dice que A más B va a generar un nuevo elemento que lo llamo C, que es natural. Una pavada, sí, obviamente, si sumo dos números naturales siempre va a dar natural, o sea, no. El axioma son cosas coherentes, que no necesitan ningún tipo de demostración matemática. Acá no hay que hacer ningún cálculo, hay que aceptarlo y punto, y se acabó. Este es el primer axioma en realidad que deberíamos haber dado, y después el axioma de conmutatividad, asociatividad, elemento neutro, distributividad, bueno, no importa. Y la ley también se cumple para el producto. O sea, está bien. Vamos a poner acá, para no estar copiando tanto, perdiendo el tiempo. Supongamos que ahora tengo el producto. Un puntito o el por. Bueno, pasa lo mismo, ¿no? Hago A por B, me tiene que quedar un C que es también natural. Por eso es interna. Y vale también para producto. Entonces, si A y B son naturales, el producto también es natural. Sí, 2 por 3 6, 4 por 2 8. Bueno, parece una pavada, pero es importante a la hora de formalizar. Pertenece a los números naturales. Listo, ya está. Estas cosas las usó en álgebra en el colegio, pero nunca se las mencionaron. Toda la matemática se basa en este tipo de estructuras, de axiomas y leyes, porque si no hay un fundamento, una base, que es la raíz del árbol matemático, el árbol se cae, porque cualquier árbol que no tiene raíz se muere. Entonces necesito justamente esa raíz, que es este conjunto de axiomas que vamos mencionando en clase a clase, para ir construyendo la matemática, a través de los números naturales, que son los primeros números que el hombre conoció. Y después vamos a fabricar números, digamos, conjunto de números más grandes, los enteros. Los enteros, obviamente, son todos también como los naturales, pero negativos, incluyendo al cero, ¿no? Todos los números enteros, positivos y negativos, incluyendo al cero. Vamos a ver que el cero es un número que no es natural. Es decir, el cero no es natural. Jamás lo incluí en los naturales, aunque muchas veces se puede incluir al cero dentro de los naturales. Una observación que no la voy a hacer acá. ¿Eh? Si los naturales sabemos que son los de siempre, infinitos, nunca termina el conjunto. Bueno, el cero no pertenece, esto significa no pertenece a lo natural. Sin embargo, muchas veces se lo incluye. Sin embargo, algunas veces se lo incluye. Se lo incluye. Se lo incluye por alguna necesidad. Ahí no me le incluye. O sea, tendría que hacer así. N sub 0, este sub 0 significa que estoy incluyendo al 0. O sea, sería el mismo conjunto incluyendo al 0. 0, 1, 2, 3, una pavada. Pero bueno, muchas veces, depende en qué situación esté trabajando, el 0 lo tengo que incluir. Sobre todo en procesos de inducción, en procesos de álgebra numérica. Pero bueno, hay miles de cosas que pueden aplicar en esto. Pero en principio es saber que muchas veces puede incluir al 0 dentro de los naturales. Pero lo tengo que agregar. Muchas veces en los libros, en la bibliografía, voy a encontrar esto. Naturales, unión, unión, este es el símbolo de unir, como en conjuntos, y entre llaves el 0. Bueno, esta es la manera más resumible, en vez de poner unión. Esta es la unión de conjunto, ¿no? El conjunto de los naturales, unión en el elemento 0, bueno, es el n sub 0, es el elemento que estoy incluyendo dentro de los naturales. Por alguna razón, por alguna necesidad. Eh, bien, y si tengo lugar, ¿por qué no? ¿Por qué no quiero borrar la página todavía? Ahora pasamos por abajo. Ahora vamos a hacer otra pregunta. Es cierto. Es cierto. Porque matemática es preguntar constantemente. Uno se tiene que preguntar a uno mismo, tiene que ser una autorreflexión del espíritu. ¿Es cierto lo que estoy haciendo? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? En el secundario no nos enseñaron a razonar así. En el secundario, bueno, no es que nos enseñaron mal, nos enseñaron a hacer cálculos, despejar X, qué sé yo.
pero nunca a profundizar la matemática o a razonarla. Y ahora sí es momento de razonar porque entramos a la universidad. ¿Es cierto lo que voy a escribir ahora? A más B igual a un medio. No vimos fracciones, no vimos números racionales, pero un medio es 0,5. Uno hace 1/2, en la calculadora da 0,5. Bueno, A más B igual a un medio, donde A y B dos números naturales. ¿Es cierto esto? Yo te estoy preguntando si A más B puede ser un medio. Se supone que A y B son naturales. ¿Podría dar un medio la suma de dos números naturales? No. No. Bien. Bueno, uno intuitivamente vale la intuición, ¿eh? Es muy importante la intuición humana. Después hay que formalizarlo. Una cosa, la intuición no tiene una base formal, pero la intuición, ¿sabes lo que es? Es probar con números en la cabeza, hasta que uno se convence y después formaliza o generaliza el argumento. O sea, intuitivamente vos ves que no, porque, bueno, A y B son números naturales, el primer número natural que aparece es el uno, ¿no? Es el uno, intuitivamente, un ejemplo. Ejemplo, si A vale uno, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar uno más B. Ahora, si a uno le sumo B, uno más B va a ser un número mayor que uno, porque B también es natural. El primer número natural es uno. Entonces, imagínate que B vale uno en el mínimo de los casos. Bueno, uno más uno es dos, ya está, perdí. O sea, no voy a encontrar nunca jamás un número, digamos, un par de números que sumados, en este caso A más B, sea un medio, porque ya en cuanto pongo A igual a uno, ya se me fue. Uno es mayor que un medio. Ya vamos a ordenar los números naturales y los reales también. No hablé de relaciones de orden. Pero uno es mayor que un medio. Uno no es un medio y es mayor que un medio. Y ya me pasé. No hay chance de que yo le dé al B un cierto valor para que me dé un medio, porque B es natural también. Entonces, para que esto dé un medio, imposible. Pues B es uno o 2 o 3 o todos los números que vos quieras. Ya me voy a pasar la requete pasar de un medio. O sea, no hay chance de que A más B sea igual a un medio. Es más, uno puede decir, está bien, me estás razonando intuitivamente. Está bien lo que estamos haciendo, estamos probando con números, esa idea nunca la pierdas porque te hace entender matemática. Ahora voy a ser más severo, ahora sí voy a entrar como matemático y voy a decir, ¿cómo pruebo que A más B no puede ser igual a un medio? Porque siendo riguroso, tengo que probar esto. Y esta es la primera prueba de demostración que vamos a hacer, que es súper corta, súper corta. ¿Cómo demuestro que A más B no puede ser igual a un medio? Demostración. Vamos a poner DEM. DEM de demostrar, de probar. Bueno, fácil. Yo dije los otros días que todos los argumentos, todas las propiedades se prueban a través de axiomas y definiciones. Si yo tengo que probar que A más B no puede ser un medio, tengo que probarlo a través de axiomas conocidos, de los axiomas que vimos. Y de los axiomas que vimos, ese es el axioma que está arriba de todo, que dice ley de composición interna. La ley de composición interna es tácita. A más B es un número natural siempre y cuando A y B sean naturales. Y no hay vuelta de rosca. Entonces, por la ley, vamos a abreviar, de composición interna, LSI, esto es LSI, por ley de composición interna, yo puedo asegurar de que A más B no puede ser un medio. Y ahí terminó la demostración más cortita que hay. Es la primera demostración que hicimos en álgebra, a través del axioma del axioma de cierre, bueno, ley de cierre o ley de composición interna. Listo, terminó. Bueno, es decir,
qué fácil. Bueno, sí, lógicamente hay demostraciones que son muy cortas a través de axiomas y definiciones y hay demostraciones que ya vamos a ver que son mucho más largas y mucho más pesadas, pero bueno, estamos subiendo los peldaños de esa escalera infinita de la matemática hasta subir de nivel. Bueno, pasó media hora. Así que ahora nos vamos al próximo video, Matemática 4 y bueno, y ahí seguimos con todos los argumentos, tratando de razonar la matemática desde cero. Esto no es simplemente la tabla de multiplicar, sumar y hacer y despejar X. Ya vamos a ver despejar X, sistema de ecuaciones lineales, pero realmente uno de los primeros cursos empieza a despejar X, lógico. Pero en principio uno tiene que saber razonar matemática y después, bueno, viene la parte cuentosa, donde uno se tiene que ensuciar las manos haciendo cuentas, despejando X o resolviendo el sistema de ecuaciones, pero lo en principio es saber razonar matemática, que es la idea. Así que bueno, lo que vamos a hacer es pausar y nos vamos a matemática 4. Chau, chau.